Buenos días, mi nombre es Pedro Alexander y los integrantes del trabajo es Camila Guadalupe Gaeta Carrillo, Gustavo Salvador de la Cruz, Alejandro Hernández Mayo y Javier Alfonso Mendoza Gobea. Nosotros les presentaremos nuestro proyecto integrador de la asignatura de Derecho Fiscal, titulado El costo invisible del éxito, estrategias fiscales para la Comer. En este trabajo abordamos la situación fiscal de la Comer y proponemos una estrategia legalmente fundada para optimizar su carga tributaria y proteger su liquidez. Para entrar en contexto, la Comer, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una empresa del sector detallista dedicada a la operación de supermercados y tiendas de autoservicio en México. Actualmente opera con 89 unidades distribuidas en 4 formatos. La primera sería la Comer con 38 tiendas, City Market con 16, la Fresco con 22 y por último su Mesa con 13. Estos formatos le permiten atender distintos segmentos, desde el consumidor gourmet e importado en City Market hasta compras urbanas rápidas en su Mesa. Un poco de antecedentes históricos que explican su posicionamiento actual de la Comer son sus raíces que se remontan en la década de 1930 con la primera tienda familiar en la Ciudad de México. Durante las décadas siguientes, la empresa evolucionó e introdujo el concepto de autoservicio en los años 60, amplió formatos en los años 70 y 80 y más adelante desarrolló conceptos diferenciados como City Market y Fresco en los años 2000. En 2015 la compañía se reestructuró y parte de su operación cambió de manos. Hoy cotiza en la Bolsa Mexicana y mantiene una participación relevante en el mercado nacional. Es importante señalar su misión y visión porque marcan la forma en que la empresa toma decisiones estratégicas. Su visión es ser la cadena que mejor atienda al público en México y por otro lado su misión enfatiza en ofrecer una experiencia de compra basada en calidad y servicio, buscando así también altos rendimientos para los inversionistas. Sus valores son el respeto, calidad y servicio, prácticas laborales justas, responsabilidad social y cumplimiento regulatorio. Esto nos muestran que la organización promueve el cumplimiento y la ética en su operación. Esto es relevante para nuestro proyecto porque cualquier propuesta de planeación fiscal debe estar alineada con estos principios corporativos. Respecto a su estructura, la Comer es el resultado de una escisión de la antigua Comercial Mexicana, por lo que hoy conserva una participación de control y una porción listada en la bolsa. Opera mayormente en regiones como la zona metropolitana, occidente y norte del país, lo que le da una cobertura geográfica importante y distintos retos operativos y fiscales según la región. Con estos antecedentes dejamos claro por qué la Comer es un caso representativo para estudiar problemáticas fiscales en el sector retail. A continuación, mi compañera Camila Guadalupe explicará las problemáticas fiscales específicas destacadas en los estados financieros de la empresa. Gracias, Perrito. Ahora yo voy a explicar la problemática fiscal que identificamos en la Comer a partir del análisis de su información financiera y del contexto que ya se mencionó. La Comer es una empresa operativamente exitosa con buen crecimiento. Sin embargo, sus análisis financieros revelan una situación fiscal ineficiente. Aunque cumple con la ley, probablemente está pagando más impuestos de lo necesario, un costo invisible. La ineficiencia fiscal se resume en 3 grandes áreas. El aumento de la carga tributaria, especialmente ICR. Se observa un incremento significativo en el impuesto sobre la renta, ICR, que no siempre está alineado con el crecimiento de la utilidad neta. Esto resulta en una carga fiscal más alta de lo óptimo, reduciendo el flujo de efectivo y la capacidad de reinversión. El crecimiento en impuestos por pagar e impuestos diferidos. Hay un aumento en los rubros de impuestos por pagar e impuestos diferidos. La falta de una gestión adecuada de los impuestos diferidos que surgen por las diferencias entre la utilidad contable y la fiscal puede distorsionar la situación financiera y generar pagos inoportunos. Gestión fiscal ineficiente de inventarios y arrendamientos. Inventarios. Si los grandes volúmenes de inventario perecederos no se evalúan y se registran correctamente para efectos fiscales, el costo de ventas deducible puede ser menor al real, aumentando la base gravable del ICR.
Arrendamientos. Si el uso de arrendamientos para tiendas no se aprovecha correctamente como deducción autorizada, la empresa desaprovecha una herramienta fiscal clave para disminuir su impuesto. El éxito operativo de la Comer está siendo lastrado por una carga tributaria elevada, un manejo no estratégico de impuestos diferidos y una gestión fiscal mejorable en inventarios y arrendamientos. La empresa no está incumpliendo la ley, sino desaprovechando las herramientas legales de planeación fiscal. Esta problemática nos llevó a plantear las siguientes preguntas claves. ¿Qué provoca la carga tributaria? ¿Qué impacto tendrá mejorar la gestión de deducciones e inventarios e impuestos diferidos? ¿Y cómo se podrá diseñar una planeación fiscal permanente para la empresa? Asimismo, estas preguntas dieron origen a nuestras preguntas de investigación y el objetivo general del proyecto, que explicará a continuación mi compañero Gustavo. Muchas gracias, Camila. A partir de la problemática fiscal que se acaba de explicar, fue necesario ordenar nuestras ideas y plantear preguntas de investigación que nos ayudarán a entender mejor el origen del problema y a construir una solución coherente para la Comer. Formulamos 3 preguntas principales. La primera pregunta es: ¿de qué manera un diagnóstico fiscal integral permitiría identificar los factores que están provocando que la Comer absorba una carga tributaria superior a la óptima? Con esta pregunta buscamos ir más allá del simple dato de cuánto paga en impuestos y enfocarnos en el por qué. Es decir, ¿qué elementos de la contabilidad, de los inventarios, de los arrendamientos o de los impuestos diferidos están elevando la base gravable y generando una carga fiscal más alta de lo necesario? La segunda pregunta es: ¿cómo incide la correcta gestión de deducciones, inventarios e impuesto diferido en la disminución legal de la base gravable de la Comer? Aquí nos interesa analizar el impacto de 3 piezas claves: las deducciones autorizadas, el manejo fiscal de inventarios y los impuestos diferidos. La idea es demostrar que si estos elementos se gestionan de forma adecuada, la Comer podría reducir su carga tributaria de manera completamente legal, sin evadir impuestos y respetando la normativa vigente. La tercera pregunta y último: ¿qué impacto tendría la implementación de un modelo permanente de planeación fiscal en la sostenibilidad financiera y el cumplimiento tributario de la empresa? Esta última pregunta nos lleva a pensar en el largo plazo. No se trata solo de corregir el problema de un año o de un periodo, sino de diseñar un modelo de planeación fiscal continua que ayude a la empresa a tomar mejores decisiones fiscales y financieras en el futuro. Con base a estas preguntas, definimos el objetivo general de nuestros proyectos, que es la siguiente: proponer una estrategia integral de planeación fiscal que permita optimizar la carga tributaria de la Comer mediante el diagnóstico, análisis y mejora de los principales factores que incrementan su base gravable, tales como las deducciones, los inventarios y los impuestos diferidos, dentro del marco legal vigente. En otras palabras, lo que buscamos es ayudar a la Comer a pagar lo justo, ni más ni menos, utilizando correctamente las herramientas que le ofrece la ley: deducciones autorizadas, tratamientos fiscales adecuados y una planeación fiscal alineada con su objetivo financiero. Para poder alcanzar este objetivo fue necesario diseñar una metodología de trabajo donde organizamos el proyecto en fases, identificamos qué información ya teníamos y qué nos hacía falta, y estructuramos nuestra propuesta de solución paso a paso. De esta parte se encargará mi compañero Alejandro Hernández Mayo, quien explicará cómo organizamos el proyecto y cuáles fueron las fases principales de nuestra planeación fiscal para la Comer. Gracias, Gustavo. Ya que teníamos claro quién es la Comer,
cuál es su problemática fiscal y cuáles eran nuestras preguntas de investigación, el siguiente paso fue definir cómo íbamos a trabajar el proyecto. Para eso diseñamos una metodología en 3 grandes fases: fase de preparación, fase de desarrollo y fase de comunicación de resultados. En esta primera fase, que es la preparación, nos enfocamos en ordenar la información y definir el alcance del proyecto. Primero, identificamos lo que ya sabíamos. Ya teníamos elegida la empresa Lacomer, contábamos con la información de sus estados financieros recientes, habíamos detectado que existía una carga tributaria alta, especialmente en ISR, y sabíamos que el proyecto debía entregar una propuesta de solución fiscal fundamentada en la ley. Después, identificamos lo que todavía no sabíamos y teníamos que investigar con más detalle: cómo se estaba comportando el balance general, especialmente en los rubros de inventarios, arrendamientos e impuestos, cómo habían crecido los impuestos por pagar y los impuestos diferidos, qué impacto tenían los inventarios en el costo de ventas y en la deducción fiscal, qué tratamiento fiscal se le estaba dando a los arrendamientos y qué incentivos o beneficios fiscales vigentes podrían aplicar a una empresa como Lacomer. En esta primera fase nos ayudó a tener muy claro por dónde empezar y qué información era prioritaria. Ahora pasamos con la fase 2, que es la fase del desarrollo. Empezamos a trabajar ya de manera más técnica en el análisis. Aquí revisamos con más detalle los estados financieros y los indicadores fiscales. Relacionamos la información contable con el marco legal, la ley del ISR, el Código Fiscal de la Federación y las normas de información financiera. Además, hicimos una lluvia de ideas para ver qué tipo de soluciones se podían proponer a Lacomer. De esta lluvia de ideas surgieron 4 líneas principales, que es la optimización de deducciones fiscales, es decir, analizar si la empresa está aprovechando todas las deducciones que la ley le permite. Gestión eficiente de inventarios, porque el sector retail los inventarios son clave para determinar el costo de ventas y la base gravable. Control de impuestos diferidos, revisando las diferencias entre utilidad contable y utilidad fiscal. Uso de incentivos fiscales vigentes, especialmente aquellos que fomentan la inversión, la innovación o la eficiencia. Estas 4 líneas se convirtieron en la base de la propuesta de planeación fiscal que desarrollaremos después. Y finalmente la fase 3, que es la fase de comunicación de resultados. Aquí organizamos toda la información en un documento escrito donde se explica la problemática, el marco teórico, el marco legal y la propuesta de solución. Una planeación estratégica en Excel donde modelamos escenarios y organizamos los pasos a seguir. Y una presentación visual que es la que estamos utilizando ahora para explicar el proyecto. Todo esto tiene como objetivo que la propuesta no se quede solo en la parte teórica, sino pueda explicarse de forma clara y aplicarse de manera práctica. En resumen, nuestra metodología nos permitió pasar de identificar la problemática a construir una propuesta estructurada y fundamentada. A continuación, mi compañero Javier explicará la propuesta de solución, ya que organizaremos en 6 fases la planeación fiscal para Lacomer. Gracias, Alejandro. A partir de todo el análisis realizado, diseñamos una propuesta de solución para Lacomer basada en una planeación fiscal integral. Esta propuesta está organizada en 6 fases, que buscan no solo corregir la situación actual, sino también establecer un modelo permanente de planeación fiscal para la empresa. La primera fase es de gobernanza y diagnóstico fiscal. En esta etapa proponemos que la empresa forme un comité fiscal interno integrado por el área contable, financiera y legal. Revise de manera detallada su contabilidad, sus FDI emitidos y recibidos y sus deducciones, y elabore un diagnóstico fiscal integral donde se identifiquen riesgos, errores y áreas de oportunidad. El objetivo de esta fase es tener una radiografía clara de la situación fiscal actual de Lacomer. La segunda fase es de corrección y estabilización. Una vez identificado el problema, la empresa debe aplicar las medidas correctivas en sus políticas contables y fiscales, regularizar deducciones que no se hayan aplicado correctamente, atender posibles inconsistencias en impuestos por pagar e impuestos diferidos, estandarizar criterios contables en todas las áreas de la organización. Con esta fase se busca que la empresa se coloque en una posición fiscal estable y ordenada, sin arrastrar errores hacia el futuro. La tercera fase se enfoca en 2 elementos clave para el sector retail: inventarios y arrendamientos. Aquí proponemos que Lacomer revise a detalle sus inventarios, su valuación y su rotación. Considere la información contable física y fiscal de los inventarios. Analice el tratamiento de los arrendamientos, revisando contratos, plazos y condiciones.
y verifique que tanto inventarios como arrendamientos estén siendo manejados de forma que maximicen las deducciones autorizadas y reflejen correctamente el costo de ventas. Esta fase es clave porque una mala gestión de inventarios o arrendamientos puede inflar la base gravable y, por lo tanto, aumentar el impuesto a pagar. La cuarta fase tiene que ver con el control automatizado y los impuestos diferidos. En esta etapa se propone integrar herramientas tecnológicas para monitorear el CFDI, pólizas contables y movimientos fiscales. Implementar un seguimiento automatizado de los impuestos diferidos para atender cuándo se van a revertir estas diferencias y generar reportes periódicos que permitan al área directiva tomar decisiones informadas sobre el impacto fiscal de sus operaciones. Con esto la Comer podrá evitar sorpresas en su carga tributaria y manejar de manera más estratégica el impacto de las diferencias contables fiscales. La quinta fase se centra en los incentivos fiscales y la planeación estratégica. Aquí sugerimos que la empresa identifique los estímulos fiscales que pueden aplicar a su sector como incentivos a la inversión, tecnología o eficiencia energética. Evalúe diferentes escenarios fiscales y financieros e integre la planeación fiscal como parte de su estrategia en general de negocio y no solo como un área reactiva del área contable. La sexta y última fase es la de política fiscal y mejora continua. Aquí proponemos que la Comer establezca una política fiscal corporativa donde se definan criterios, límites y objetivos en materia de impuestos, impulse programas de capacitación continua para el personal involucrados en temas fiscales y contables y realice evaluaciones periódicas, por ejemplo, trimestrales o anuales, para medir si la planeación fiscal está funcionando y hacer ajustes necesarios. Si la Comer implementara una estrategia de planeación fiscal como la que proponemos, los resultados esperados serían importantes tanto a mediano como a largo plazo. A mediano plazo, una optimización de la carga tributaria, una mejor administración del flujo de efectivo, una reducción en los riesgos de sanciones o multas fiscales. A largo plazo, fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa, consolidar una cultura de cumplimiento responsable y mejorar su competitividad frente a las otras cadenas del sector. Y sobre todo, servir como base para seguir aprovechando nuevos incentivos y cambios legales que se presenten en el tiempo.